Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes de comenzar, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, acompáñenos. La Corte invalidó disposiciones de Michoacán que imponían la pérdida de derechos a responsables de violencia vicaria. Las salas de cine deben exhibir películas dobladas con audio descriptivo para garantizar derechos de personas con discapacidad auditiva. No cederemos ni un milímetro en lo avanzado en nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial, advirtió la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Ordenan a las Fuerzas Armadas restituir derechos de mujer militar víctima de acoso y violencia institucional. El Pleno analizó asuntos relacionados con los marcos normativos de Oaxaca, Quintana Roo, Puebla y Michoacán. En este último caso se abordó el tema de la violencia vicaria. Esta semana el Pleno de la Corte continuó con la emisión de criterios para enfrentar los fenómenos de violencia contra las mujeres, al resolver una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal y de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ambos de Michoacán. Resolvió que el Congreso local no incurrió en una doble tipificación al contemplar el tipo penal de violencia vicaria si ya existía el tipo penal de violencia familiar. No se vulnera el principio de prohibición de doble incriminación porque no se califica dos veces la misma conducta ni se autoriza la imposición de una doble pena. Determinó que las normas impugnadas no vulneran el principio de igualdad en perjuicio de las personas no binarias y de la diversidad sexogenérica. Resolvió que las normas impugnadas tampoco transgreden el principio de taxatividad, al incluir como elemento del tipo penal de violencia vicaria a toda persona significativa. Invalidó la porción normativa que sancionaba al sujeto activo con la pérdida de la patria potestad de hijas e hijos y de los derechos sucesorios por implicar la imposición de penas fijas. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de la porción del artículo 284 bis del Código Penal de Puebla, que establecía el salario mínimo como referencia para establecer pena pecuniaria. Vulnera directamente el artículo 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución Federal, ya que bajo la vigencia de la reforma en materia de desindexación, el legislador del Estado de Puebla utilizó el salario mínimo como referencia. Al resolver otra acción contra la ley que creó la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, el Pleno invalidó el requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de más de 2 años de prisión para acceder a la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y Tesorería Municipal, así como de la propia Procuraduría. Esto por ser violatorio del derecho de igualdad y no discriminación. El martes, el Pleno declaró la invalidez de diversos requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca para acceder a cargos en el propio tribunal. Con la vaguedad de la disposición prevista como requisito para acceder a esos cargos, el legislador introdujo una diferenciación injustificada que obedece a una exigencia de orden moral, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana, el Pleno de la Corte también declaró la invalidez de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Colima, emitida en 2022. Esto al resolver 4 controversias constitucionales promovidas respectivamente por los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc contra el decreto por el que fue emitida esa ley.
El martes, al resolver la controversia promovida por Comala, la Corte determinó por mayoría de votos que la norma era inconstitucional, pues hubo violación al proceso legislativo, ya que no se dio participación a los municipios de Colima. El jueves, al resolver las otras controversias, la mayoría de las ministras y ministros ratificaron las votaciones. Invocando como hecho notorio la decisión de este Tribunal Pleno en la controversia constitucional 244/2023, la propuesta sería retomar este precedente reciente de la sesión anterior y, con base en los mismos argumentos, proponer la invalidez del decreto por falta de consulta a los municipios del Estado. Y luego ratifico mis votaciones. Yo fui de los que votaron en contra de la invalidez del decreto impugnado y estimé que pues no había causa invalidante, pero fui minoría y respeto la decisión de la mayoría. Yo creo que quedó suficientemente discutido el asunto. Las demandas lógicamente son diferentes porque pues, las propusieron municipios diferentes. En todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. Hay que destacar que los efectos de la invalidez son exclusivos respecto de los municipios que promovieron la controversia. Y la segunda sala de la Corte analizó un asunto relacionado con la Ley Federal de Cinematografía y las personas con discapacidad visual. La segunda sala de la Corte determinó que las películas que se exhiben en cines, además de estar dobladas al español o subtituladas, también deben ofrecerse dobladas con audiodescripción para lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. De acuerdo con la sala, el legislador incurrió en una omisión relativa al no prever que la Ley Federal de Cinematografía garantice los derechos de las personas con discapacidad visual sin afectar de manera desproporcionada otros derechos. Por ello, explicó, esta decisión constituye una medida para que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Subrayó que la medida no debe ser interpretada como absoluta, pues las películas seguirán exhibiéndose en su lengua original. Indicó que las salas de cine están obligadas a contar con dispositivos electrónicos que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a los materiales cinematográficos con audiodescripción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y al resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pedía invalidar diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila que criminalizaban la interrupción del embarazo voluntario y sancionaban la violencia dentro del matrimonio, la Corte determinó que son inconstitucionales las disposiciones que criminalizan el aborto de manera absoluta. En este asunto, la Suprema Corte se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las personas y mujeres gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. A partir de esta sentencia, todos los jueces del país, tanto federales como locales, deberán considerar que son inconstitucionales las disposiciones locales que criminalizan el aborto de manera absoluta. Especialistas señalaron que son las personas en situación de vulnerabilidad a quienes más afecta el cambio climático en nuestro país. El cambio climático tiene un impacto directo en los derechos humanos, indicaron especialistas durante un seminario sobre justicia climática organizado por la Suprema Corte de Justicia. Señalaron que esta problemática afecta el derecho a una vida digna, a la salud y las comunidades más vulnerables enfrentan condiciones climáticas extremas, escasez de recursos y desplazamientos. ¿Cuáles son las obligaciones bajo la Convención de los Estados en relación con una protección especial de personas y grupos que pueden estar en especial situación de vulnerabilidad? Como por ejemplo los pueblos indígenas, las mujeres, las comunidades afrodescendientes, personas defensoras del medio ambiente. Mencionaron que el calentamiento global tiene un impacto desproporcionado en la infancia, pues son susceptibles a enfermedades relacionadas con olas de calor, falta de agua potable y afectación en la seguridad alimentaria.
Agregaron que es responsabilidad de los estados implementar acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso sostenible de recursos. Entonces ahí sería clave que la Corte también ayude a que los estados puedan hacer mejores planeaciones para que podamos hacer la transición hacia energías limpias, pero que las acciones de cambio climático definitivamente tengan derechos humanos al centro. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Momento de una pausa, pero no se vaya porque tenemos más información. Al regresar, reconocen que concursos exclusivos para mujeres para acceder al cargo de jueza o magistrada no han dado los resultados esperados. Gracias por continuar con nosotros en Semanario Judicial. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández mandó un mensaje en el que se sumó a las mujeres que este viernes tomaron las calles para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir un alto total a la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están. Reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán. Recordó que el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte continuarán atendiendo sus reclamos y protegiendo sus derechos reproductivos y a una vida libre de violencia. Agregó que se dirigía a todas las mujeres, incluidas las indígenas, buscadoras y víctimas de violencia, para decirles que el Poder Judicial trabajará junto a ellas para lograr los cambios que necesita México para poder vivir en igualdad y desarrollar sus proyectos de vida con libertad y seguridad. Me dirijo a ustedes para decirles que aquí estamos, que no vamos a dejar de trabajar, que nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo con absoluta convicción que en el Poder Judicial de la Federación la igualdad de género va en serio. En el edificio sede de la Suprema Corte se llevó a cabo una reunión con trabajadoras en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un encuentro al que convocó el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, enfocado en el trabajo de cuidados. Hoy es un muy buen día para conmemorar a nuestras madres, a nuestras abuelas, tías, mujeres cuidadoras, gracias a cuyo impulso hoy estamos dando estos pasos socialmente, gracias a cuyo impulso hoy estamos caminando más libres, más conscientes y más confiadas y ayudando a que cada vez tengamos una sociedad más igualitaria. Es la reflexión de hoy. En el área de murales del edificio sede del máximo tribunal, trabajadoras del Poder Judicial expresaron cómo es que en la mayoría de las ocasiones los deberes de cuidado recaen en las mujeres. Yo cuido cuando en una celebración soy quien está en la cocina preparando y sirviendo la comida. Yo cuido cuando tengo que hacer una lista de compras pormenorizadas para mi pareja, cuando él se ofrece a ayudarme en casa, pues aunque se deba comprar lo mismo que ha consumido por años, dice que no sabe qué traer del súper. También participaron las casas de la cultura jurídica a distancia. El llamado fue al Estado para que garantice un sistema integral de cuidados. Exigimos que el Estado se haga cargo de los cuidados y la manera en que nos atraviesan, por un sistema nacional de cuidados, por una pensión universal para personas cuidadoras, por jornadas reducidas para madres y padres, por licencias de paternidad verdaderas, por guarderías accesibles en todo el país, por más y mejor seguridad para todas.
no es amor, es trabajo no pagado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La ministra Yasmín Esquivel Moza ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Ningún poder de la Unión está por encima de otro, por lo cual es conveniente reafirmar el valor de la división de poderes, señaló la ministra Yasmín Esquivel Moza. El Poder Judicial debe ser extremadamente atento y respetuoso porque la preservación de la independencia judicial tiene su correlativo en el respeto a la independencia al legislativo y al ejecutivo. Ningún poder puede aspirar a estar por encima de otro, ni invadir las facultades y competencias de los demás. Durante la conmemoración del Día de la Mujer en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señaló que el Poder Judicial reafirma su compromiso como garante de derechos. Este día reafirmamos nuestra posición como impartidores de justicia, nuestra vocación por la garantía de los derechos humanos, para hacer imperar el principio de igualdad y no discriminación. Igualdad para todas y que ninguna se quede atrás. Este año, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, la ONU resaltó la necesidad de financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Lamentablemente, las cifras son desalentadoras. Existe un alarmante déficit anual de 360,000 millones de dólares en las medidas destinadas a alcanzar la igualdad de género. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a acabar con la violencia de género y se invierte menos del 0.2% en su prevención. 3 de cada 4 países no tienen sistemas para hacer un seguimiento del presupuesto destinado a alcanzar la igualdad de género. Y es muy difícil acceder a datos sobre qué proporción de los presupuestos nacionales se usan para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Magistradas y legisladoras coincidieron en continuar alzando la voz para avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, que se han logrado visibilizar en un mundo que se sigue resistiendo. Para el canal de... En el marco del Día del Juzgador y Juzgadora, en el que se entregaron los premios AMIG 2024, la ministra presidenta ratificó su compromiso con la defensa de la independencia judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que nada detendrá a las personas impartidoras de justicia federal en la defensa de su independencia. Que aquí estamos y que nada nos detendrá en nuestra noble tarea como garantes del acceso de toda la sociedad a una justicia pronta, completa e imparcial. Es desde nuestro profundo compromiso con los derechos y libertades de las y los mexicanos que no cederemos ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial. En la ceremonia conmemorativa del Día del Juzgador y la Juzgadora mexicanos, con la presencia de ministras y ministros, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal y magistradas y magistrados del Tribunal Electoral Federal, la ministra presidenta hizo un llamado al trabajo en equipo por un país más seguro y justo. La justicia pacifica el conflicto, pero también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Hay que honrarla, hay que preservarla. Nos corresponde a las y los juzgadores de México impartirla con honradez, con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que la legitimidad de las personas juzgadoras está en asumir la responsabilidad de sus decisiones y reconoció a quienes desempeñan su labor con integridad. En este mundo actual en donde la justicia está librando retos sin precedentes por su independencia frente a narrativas muy poderosas, por lo que la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de justicia y desde luego en las personas juzgadoras debe ser nuestro objetivo fundamental y el faro que nos guíe hacia el cumplimiento de nuestras obligaciones. Desde la justicia
Debemos provocar que vivamos en una sociedad igualitaria, sin discriminación, en paz y en armonía. En este acto se realizó la entrega de reconocimientos del premio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2024 a 4 mujeres y 6 hombres. El ministro en retiro, Ulises Schmil Ordóñez, se pronunció en representación de las y los galardonados. Si por cualquier medio se estableciera que el criterio fundamental para juzgar de la regularidad de una norma, acto u omisión fuera una regla no positiva distinta de las normas constitucionales, eso significaría introducir en la vida jurídica mexicana el monstruo horrible del desorden y el subjetivismo, el principio de la anarquía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El hecho de que el Poder Judicial de la Federación y algunos de sus órganos auxiliares sean encabezados por mujeres es una señal de cambio, reconoció la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos. Sin embargo, aseguró que eso no implica que haya transformación. Lograr la igualdad sustantiva en el Poder Judicial de la Federación, dijo, llevará tiempo, pues para ello es indispensable derribar algunos obstáculos estructurales, pues hasta el momento los concursos exclusivos para mujeres no han permitido alcanzar este objetivo. Los resultados que estamos teniendo de concursos de oposición, en realidad, lo comparto abiertamente, es que las solas acciones afirmativas, aquellas que se agotan en generar concursos solo para mujeres, no están dando los resultados esperados. El índice de aprobación no está siendo el esperado. ¿Y eso debería sorprendernos? ¿Eso quiere decir que las mujeres, voy a decirlo abiertamente, tienen menos capacidad? No. Eso lo único que quiere decir es que un concurso de oposición por sí solo no resuelve las condiciones estructurales ni las brechas estructurales a las que tendríamos que estarles poniendo atención. Y en más noticias, una jueza federal concedió un amparo por violencia institucional a una mujer soldado que denunció acoso sexual. Un juez de distrito en Guanajuato concedió la protección de la justicia a una mujer soldado que fue víctima de violencia institucional después de denunciar hostigamiento sexual por parte de un teniente de la Guardia Nacional radicado en Jerécuaro, Guanajuato. El juzgado 9º de distrito dio por demostrados los hechos, pues en 2 meses fue trasladada 3 veces, la última de ellas a Apodaca, Nuevo León. Movimientos que, lejos de ser rutinarios, se trataron de medidas punitivas y de represalia, destinadas a ejercer presión sobre la quejosa por parte de las autoridades militares. Además, fue arrestada por 21 días, enfrenta diversos procesos administrativos y judiciales. Asimismo, se le negó recibir atención médica durante su 2º y 3er trimestre de embarazo. En la sentencia se ordena restablecer sus derechos laborales y prestaciones, pero si decide no reincorporarse, se le deberán reembolsar las prestaciones adeudadas de forma actualizada y los gastos que realizó. Tendrá que ser trasladada a una adscripción segura en Pénjamo, Guanajuato, lo que no limita su potencial de ascenso. El delito de hostigamiento militar deberá ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. La Comisión de Atención a Víctimas deberá compensar de manera subsidiaria a la víctima. Deberá divulgarse la sentencia en sitios oficiales de las Fuerzas Armadas, cumplir con medidas de no repetición y contar con un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 53 criterios de diferentes órganos jurisdiccionales, incluidos 14 de las salas de la Suprema Corte. La primera sala publicó 10 jurisprudencias, 4 relacionadas con compensación económica, mismas que establecen que es diferente a la pensión alimentaria, que procede otorgarla aunque no esté en ley, que aplica solo en la disolución del matrimonio por separación de bienes y que beneficia al cónyuge que se dedicó a las labores del hogar.
5 se relacionan con responsabilidad civil. En 2 casos aborda su vertiente extracontractual, 2 la objetiva y 1 la subjetiva. Y en todos los casos implica a la administración o a los habitantes de un condominio. Además, publicó un criterio de rubro recurso de apelación. En el proceso penal oral, el Tribunal de Alzada puede resolverlo cuando no se haya celebrado la audiencia de aclaración de alegatos. La segunda sala publicó 4 criterios, 3 relacionados con los beneficiarios, controladores y la obligación de los notarios de conservar y mantener disponible la información que obtengan de ellos, además de un criterio en materia de competencia para conocer de los conflictos entre el Servicio Postal y sus trabajadores, que corresponde a la Junta Federal de Conciliación. De plenos regionales se publicaron 13 criterios que abordan temas de patente de agente aduanal, suspensión provisional y transporte en el estado de Chihuahua, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 26 criterios, de los cuales 1 es jurisprudencia y 25 tesis aisladas. Momento de una pausa, no se vaya porque regresamos con más. Más adelante, el Tribunal Electoral descartó que aspirantes presidenciales hayan incurrido en actos anticipados de campaña. Gracias por continuar con nosotros, le tenemos más noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió al menos 8 quejas en las que se denunciaban actos anticipados de campaña de las 2 aspirantes a la presidencia de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la entonces precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, no incurrió en actos anticipados de campaña al conceder una entrevista para el programa del periodista Ciro Gómez Leiva. La magistrada Yanine Otalora Malací propuso revocar la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que había desechado la queja que interpuso un ciudadano en contra de la ahora candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Estimo que de un análisis preliminar en la entrevista denunciada sí existen elementos para instaurar el procedimiento, tales como llamado al voto de la ciudadanía y, como ya lo adelanté, estas expresiones pueden ser contrarias a la normativa electoral que se aplica durante el periodo de intercampaña. La mayoría de los magistrados de la Sala Superior votaron en contra de la propuesta. El estudio que realizó la autoridad instructora se percató de forma notoria y evidente que al tratarse de expresiones pronunciadas en una entrevista, ello encontraba una cobertura dentro del ejercicio periodístico, mismo que tenía una presunción de licitud y sin que existiera prueba en contrario que derrotara dicha presunción. La Sala Superior rechazó por mayoría de votos otro proyecto de la magistrada Yanine Otalora Malací, que proponía revocar la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la cual desechó una queja contra la entonces precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, derivado de diversas publicaciones en redes sociales. Además, el recurrente omite precisar cuáles quejas debieron tomarse en consideración para evidenciar la supuesta sistematización y reiteración de la conducta. Para mí, la autoridad sí cumplió con el principio de exhaustividad, ya que el desechamiento de la denuncia se sujetó a un análisis inicial de los elementos probatorios aportados por el denunciante, que en este caso fueron los 3 enlaces electrónicos que he señalado. En total, la Sala Superior resolvió 8 asuntos relacionados con las 2 candidatas presidenciales, en las que confirmó la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
En los estrenos de la semana, el lunes a las 4 de la tarde, con 30 minutos, en el programa La Villa, le presentaremos casos judiciales del siglo XX. El martes a las 9 de la noche, en el programa Ser Juez en México, se abordará el tema de las implicaciones, retos y desafíos. Y a las 10 de la noche, con 5 minutos, en Miradas a la Justicia, se analizará el tema de justicia y la inteligencia artificial. El miércoles a las 9 de la noche, en Diálogos sobre Justicia y Seguridad, Sergio Aguayo y Leonardo Curcio hablarán sobre el enigma de los desaparecidos en la Ciudad de México. El jueves a las 9 de la mañana le tendremos una transmisión especial con la inauguración del coloquio por el 200 aniversario de la Suprema Corte. Y a las 9 de la noche le tendremos un programa especial sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de medio ambiente y agua. El viernes a las 10 de la mañana se transmitirá en vivo la mesa de análisis sobre la Suprema Corte y el régimen revolucionarios, y a las 12 horas con 30 minutos la mesa sobre el Poder Judicial en el siglo XX. También el viernes, pero a las 9 de la noche, se transmitirá el documental Las Sin Sombrero. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 3 controversias y una acción de inconstitucionalidad. Recursos en los que se pide invalidar disposiciones de la Constitución de Yucatán, de las leyes de fraccionamientos y del equilibrio ecológico de Nayarit, de la Constitución y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas. Gracias por su atención, que tenga un excelente día. Hasta pronto.